quiero presentarle ahora con muchísimo gusto a la maestra Arely Reyes Terán. Ella es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la candidata número 25, maestra. 25 en la boleta morada. Buenos días. Gracias por la invitación, Toño. Pues al contrario, hemos estado revisando mucho su perfil, sabemos que pues es originaria del Istmo, algo que es muy, muy importante, ¿no? Y me parece que pues hasta el momento no ha habido un ministro o ministra originario del Istmo, eso será muy importante que pueda pues llegar a ese tipo de representación. Pero bueno, le pregunto primero, maestra, además darle la bienvenida, ¿cómo va la campaña? Ya estamos muy, muy cerca de la elección, ¿ha estado en contacto con la gente? Cuéntenos. Así es, permanentemente en contacto con la gente. Yo inicié mi campaña en un municipio indígena que es Cuetzalan, en el estado de Puebla, y rodeada de personas y líderes de otras comunidades ancestrales también. Y en principio, cuando inicié la campaña, las personas casi no sabían nada de la elección, pero cuando uno les va platicando en qué consiste, por qué se busca esta transformación de la justicia, cómo venía resolviendo la Suprema Corte durante los últimos 35 años, con una perspectiva capitalista neoliberal, y cómo por sus resoluciones trabajadoras y trabajadores perdieron derechos. Las personas se interesan mucho por la elección, y bueno, creo que ha ido aumentando el porcentaje de personas que van a salir a votar este 1 de junio. Fíjese, conozco Cuetzalan, efectivamente, pues es una comunidad de la Sierra de Puebla que efectivamente se enfrenta a muchas carencias. ¿Por qué comenzar por ahí? ¿Por qué comenzar con nuestras comunidades ancestrales, maestra Aracely Reyes? Bueno, pues yo nací en una comunidad indígena del Istmo de Tehuantepec, se llama Santa María Mixtequilla, es una comunidad muy pequeña, y desde siempre, desde muy pequeña, me di cuenta de muchas desigualdades. Digamos que lo mío durante toda mi trayectoria ha sido velar por la desigualdad que existe en poblaciones indígenas, migrantes, mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decidí llevar mi propuesta a las comunidades indígenas primero que todo. Y recabé varias preocupaciones de esas comunidades. Una de ellas es el hecho de que no se cuentan los poderes judiciales en general con traductores o suficientes traductores, y una queja es que cuando traducen, algunos de ellos traducen mal, y eso repercute en la impartición de justicia. Entonces recogí esa preocupación y me la llevo de tarea para promover al interior del Poder Judicial de la Federación, pues que existan suficientes traductores y que estén capacitados. Asimismo, me llevo como propuesta promover al interior del Poder Judicial de la Federación que se lleven a cabo procesos educativos formales, a fin de que trabajadoras y trabajadores, servidores públicos de ahí conozcan o tengan conocimiento de este enfoque o perspectiva de interculturalidad, para que conozcan las vivencias y las realidades de las comunidades indígenas y en consecuencia puedan resolver, y no como se viene haciendo, porque si no se conocen las realidades de esas comunidades, difícilmente vamos a poder impartir una adecuada justicia. Hay una pregunta obligada por parte de nuestro auditorio, maestra, y es pues lo controvertida que en su momento resultó la reforma judicial per se. Yo quiero pedirle que sea muy, muy sincera con nosotros y nos diga qué fue lo que pensó cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso esta reforma judicial. ¿Estuvo usted a favor o en contra? Estuve a favor y estoy a favor. Mira, como yo te decía hace unos minutos, durante los últimos 35 años, la Suprema Corte viene resolviendo con una perspectiva capitalista neoliberal, y yo añadiría patriarcal. Sí, hay muchos ejemplos. Te puedo citar el ejemplo de 2008, cuando resuelve sobre la constitucionalidad de la ley del ISSSTE, ¿sí? Antes del 2007, que fue una ley del ISSSTE expedida o promovida por Felipe Calderón,
La Suprema Corte consideraba que el sistema solidario de pensiones era un derecho adquirido, es decir, un derecho inamovible. Pero cuando sale esa ley y le toca a la Corte resolver los amparos en 2008, cambia su enfoque y dice, no, no se trata de un derecho adquirido, se trata de una expectativa de derecho, ¿sí? Y declara constitucional esa ley. Con esa resolución de la Corte, los trabajadores pensionados perdieron derechos como aguinaldos, derecho a préstamos, etcétera, una serie de derechos, además de haber aumentado el número de años para pensionarse, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo, una muestra de cómo la Suprema Corte obedecía más bien a intereses de una oligarquía gobernante y no a intereses de trabajadoras y trabajadores, a los derechos de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Un caso contrario lo podemos ver cuando más recientemente resuelve el tema de las concesiones a mineras. Recordemos que en el sexenio del presidente López Obrador se hizo una reforma a la ley minera, que era una ley muy laxa y era una ley a través del cual Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto concesionaron más del 35% del territorio nacional. Entonces, cuando la Corte resuelve ciertos amparos en ese tema, en lugar de decir que se aplique la nueva ley, la nueva reforma que tiene mayores requisitos para otorgar una suspensión, para otorgar una concesión, perdón, dice que se aplique la ley laxa, la ley anterior. Entonces, ¿por qué en el caso de los trabajadores no se trata de un derecho adquirido, la antigua ley, y por qué en el caso de las mineras la antigua ley es un derecho adquirido? Es decir, hay un doble rasero de la Corte. Entonces, ejemplos como esos podemos encontrar muchos, varios, lo que me lleva a mí concluir que la Corte venía resolviendo exactamente para un régimen o desde una postura capitalista neoliberal y patriarcal. Entonces, la reforma se trata precisamente de transformar esa justicia que viene impartiendo la Corte, de transformarla en una justicia social, es decir, una justicia que vele primero que todo por el interés nacional, por todos aquellos temas que nos preocupan a las y los mexicanos, ¿no? Que no hayan más calicas, que no hayan más concesiones de mineras a la escala en que se dieron esas concesiones, etcétera, etcétera, que se vele por el interés público, por el bien común. Y en segundo lugar, que las resoluciones de la Suprema Corte y en general del Poder Judicial de la Federación vele también por los derechos de los amplios grupos poblacionales históricamente discriminados. Nada más las mujeres somos la mitad de la población. Si a eso agregamos derechos de trabajadoras, trabajadores, población empobrecida, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, sucede que es una gran mayoría la que no ha recibido protección, la que no ha recibido justicia. Por esas razones yo estoy de acuerdo con la reforma y una de mis principales propuestas es precisamente ir en pro de la justicia social. ¿Está usted a favor de, en su momento, que de alguna otra forma los impartidores de justicia que hayan incurrido en irregularidades enfrenten todo el peso de la ley? De usted llegar a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿usted pues estaría a favor de esto? Claro, tuvimos muchos casos recientemente, recordemos el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Según la cual los tribunales colegiados de circuito emiten una jurisprudencia que deja de lado el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa que contiene el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución, y empiezan a emitirse una serie de amparos a través de los cuales se dejan libres a 72 miembros de la delincuencia organizada, por ejemplo. Es decir, le otorgan a los jueces la facultad de conceder una medida cautelar sin tomar en cuenta el 19 constitucional. Entonces, yo recuerdo mucho un caso que sucedió en Puebla, cuando recién salió esa tesis.
le otorgan a un presunto secuestrador la medida cautelar de vigilancia policíaca en su domicilio. Entonces, esta persona sale libre y está en su domicilio bajo vigilancia policíaca y llega un comando y los mata a todos, tanto a policías como al imputado. Y entonces ahí lo que tendríamos que preguntarnos es si los jueces estaban o no capacitados para otorgar esas medidas cautelares, hacer ese juicio de proporcionalidad que se requiere, y mi conclusión es de que no estaban, porque no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, hay muchas otras cosas, ¿no? El tema de Inés Gómez Mont, de cómo por una tesis aislada de un ministro que ya no está, se le desbloquean las cuentas, es decir, se le da a la UIF únicamente la facultad de bloquear cuando se lo pide un gobierno extranjero, lo cual es absurdo. Entonces, yo sí estaría de acuerdo en que se aplique todo el peso de la ley para personas que han actuado de esta manera. Qué interesante, y bueno, pues esto es esperanzador para nuestro público, la gente que nos ve y que nos escucha. Maestra, antes de que terminemos, aquí tiene un día muy, muy ocupado, pero fíjese que para nosotros aquí con Toño Ruiz y en varios espacios, le hemos dado mucha, mucha importancia al interés público. Y a los candidatos y candidatas que vienen a estos espacios, que están enfrente de estas pantallas, siempre les preguntamos su definición del interés público. Hace unos momentos acaba de dar dos casos muy duros, que por supuesto se aterrizan al interés público, pero quiero pedir por favor que nos defina el interés público en primer lugar, y en segundo lugar trate de aterrizar ese interés público en algún caso que usted haya tenido que llevar en su vida profesional, que usted haya tenido de frente. ¿Nos puede echar la mano con eso? Bueno, pues el interés público yo lo defino como un derecho que nos atañe a todas las mexicanas y los mexicanos en general, que atañe a la población en general. Yo podría hablar del interés público como en el caso de Calica, por ejemplo. Están devastando una zona del país. Entonces, ese es un tema que nos atañe a todos y que no debió darse, y que la Corte debe estar para precisamente proteger ese interés público, ¿no? Un caso, bueno, yo aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa yo veo el caso de las pensiones, ¿sí? De las pensiones, y que atañe a un colectivo que son a todos los trabajadores al servicio de los poderes del Estado. Una vez que resuelve la Suprema Corte el tema de la ley del ISSSTE, en los estados, ¿qué pasa? En los estados se dictan leyes mucho más restrictivas. Digamos, la Suprema Corte resolvió la constitucionalidad de la ley del ISSSTE diciendo que contemplaba un mecanismo equitativo de transición y por eso era constitucional. Ese mecanismo era un bono y que permitía quedarse en el sistema anterior o pasar, pero con ciertas restricciones, o pasar al sistema nuevo. Y por esas dos razones declara su constitucionalidad. ¿Y qué pasa en los estados? En los estados se emiten leyes mucho más restrictivas que la del ISSSTE, como sucede aquí en Puebla, la ley del ISSSTEP, y que no contempla ni siquiera ese mecanismo equitativo de transición, y mucho menos la posibilidad de quedarse en el régimen anterior. Entonces, de manera general, yo me he pronunciado por declarar la ilegalidad de esa ley, ¿sí? Sin embargo, por esa jurisprudencia de la Corte, los tribunales colegiados niegan los amparos a los trabajadores. Entonces, ese es un tema que para mí tenía que ver con un interés social de todos los trabajadores y trabajadoras al servicio de los poderes del Estado. Pues muy, muy interesante, maestra Arely Reyes. 5 millones de trabajadores. No, 5 millones. Pues bueno, yo quiero agradecerle
que pues haya estado enfrente de los micrófonos aquí con Toño Ruiz, enfrente de estas pantallas. Quiero decirle que siguen abiertos los micrófonos para usted y para todos los candidatos y candidatas. Y le pido por favor dos cosas más, que por favor, bueno, pues se dirija al público de con Toño Ruiz, le diga por qué considera usted que deben votar por usted. Y ya sabemos obviamente que no puede, es una situación con la que bromeamos aquí, no puede obviamente proponer puentes ni carreteras, ¿no? Obviamente, pero ¿por qué la gente debería votar por usted? Y también, pues, por favor, compártanos sus redes sociales para que se pongan en contacto con usted. Muchas gracias, Toño. Mira, pues yo considero que deben de votar por mí porque mi compromiso es muy claro: poner mis 40 años de experiencia al servicio de una corte y de la gente, ¿sí? Que vele, por lo que decíamos ahorita, el interés general del país, el bien común y los derechos de los amplios grupos poblacionales históricamente discriminados, ¿sí? Yo te puedo decir, por ejemplo, que me tocó a mí resolver, estando en el SAT, el tema de Salinas Pliego, y fue el único asunto que se ha ganado por el que ha pagado. Muy bien. Entonces, ese también es un tema de interés nacional, que este señor pague sus impuestos, todos los impuestos que debe, porque es un recurso que puede ir a programas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un interés nacional, ¿sí? Y bueno, decirte que toda mi vida he pugnado por la igualdad y que mi objetivo principal para buscar ser ministra de la Suprema Corte es ese, llegar a la igualdad. Yo siempre digo que la justicia es el camino y la igualdad es nuestra misión. Pues espero que todo salga muy, muy bien en cuanto a eso, porque ya sabe cómo es el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego. Ya recientemente, bueno, pues acaba de atacar a la ministra Lenia Batres con una cantaleta ahí de lo más clasista. Le deseamos mucha suerte, maestra. No sé, me iba a decir algo, la interrumpí. Mis redes, Toño, Arely Reyes Terán en Facebook, @ArelyReyesT en Twitter, ArelyR.Terán en Instagram y Arely Reyes Terán en TikTok. Sí, soy la número 25 de la boleta morada. La maestra Arely Reyes Terán, efectivamente candidata número 25 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, maestra, y hasta la próxima. Gracias a ti, Toño. Saludos. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, por supuesto que la maestra tiene una invitación a regresar cuando ella así lo desee. Y usted que nos ve, que nos escucha, si es usted candidato o candidata, este espacio es para usted. Quiero insistir hasta el cansancio en que nosotros no cobramos, no se cobran ni se pagan estas entrevistas. Eso sería no solamente inmoral y antiético, sino ilegal. Y aquí, bueno, pues abrimos el micrófono para que la gente, para que el pueblo de México conozca a los candidatos y candidatas, porque el Instituto Nacional Electoral no lo está haciendo, no quiere hacerlo. Así, definitivamente, están de brazos cruzados, no hay información y bueno, pues nos da la impresión ahí que pues buscan que pase lo mismo que cuando se dio la consulta popular para juzgar a expresidentes de México. Nosotros no lo vamos a permitir, queremos que el pueblo esté informado, así que si usted es candidato o candidata, búsquenos en nuestras redes sociales. Le voy a pedir por favor que mande un mensaje directo o un mensaje en el que me arrobe ahí en Twitter X a @JAntonioRuizH, y aquí lo estaremos entrevistando. Esta semana tenemos entrevistas pactadas muy interesantes. Mañana va a estar con nosotros el doctor Ángel Mario García Guerra, también el maestro José Francisco Nieto Alcalá. El miércoles esperamos tener por ahí al doctor Isaac de Paz. El jueves a la abogada de AMLO, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la maestra María Estela Ríos. Y el viernes el maestro Jorge Sánchez Cordero. Fíjese, él busca ser magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta el momento no hemos tenido algún candidato o candidata a ese tan importante puesto. Es importante también ahí, insisto, ¿no? Vale la redundancia, que tengamos ahí a los candidatos y candidatas. Así que muy, muy pendientes de eso.